meditando en su palabra de la Biblia Jerusalén en el Antiguo Testamento. Continuamos estudiando el libro de Josué desde el capítulo 23 en adelante. Así dice la palabra de Dios. Sucedió mucho tiempo después de que Yahvé concediera a Israel la paz de todos los enemigos de alrededor. Josué era ya viejo y de edad avanzada, que Josué convocó a todo Israel, a sus ancianos, sus jefes, sus jueces, sus escribas, y les dijo: yo ya soy viejo avanzado en edad, y vosotros habéis visto todo lo que Yahvé vuestro Dios ha hecho en atención a vosotros con todos estos pueblos, pues Yahvé vuestro Dios era el que combatía por vosotros. Mirad, yo os he dado por suerte como heredad para vuestras tribus esos pueblos que quedan por conquistar, así como todos los pueblos que yo exterminé desde el Jordán hasta el mar grande de occidente. Yahvé mismo, vuestro Dios, lo arrojará delante de vosotros, los expulsará de delante de vosotros, y vosotros tomaréis posesión de sus tierras, como os lo ha prometido Yahvé vuestro Dios. Esforzaos mucho en guardar y cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, no apartándoos de ella ni a la derecha ni a la izquierda, no mezclándoos con esos pueblos que quedan todavía entre vosotros. No mentaréis el nombre de sus dioses, ni juraréis por ello. No les daréis culto, ni os postreréis ante ellos, sino manteneos unidos a Yahvé vuestro Dios, como habéis hecho hasta el día de hoy. Yahvé ha arrojado de vuestra presencia a pueblos numerosos y fuertes, y nadie os ha podido resistir hasta el presente. Uno solo de vosotros perseguía a 1000, porque Yahvé mismo, vuestro Dios, peleaba por vosotros, como os lo había prometido. Tendréis buen cuidado por vuestras vidas de amar a Yahvé vuestro Dios. Pero si os desviáis y os unís a ese resto de naciones que quedan todavía entre vosotros, emparentáis con ellas y estáis en tratos con ellas, tened por sabido que Yahvé vuestro Dios no seguirá arrojando de delante de vosotros a esos pueblos. Serán para vosotros red, lazo, aguijones en vuestros costados y pinchos en vuestros ojos, hasta que desaparezcáis de esta esplendida tierra que os ha dado Yahvé vuestro Dios. Mirad que yo me voy ya por el camino de todo el mundo. Reconoced con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que de todas las promesas que Yahvé vuestro Dios
había hecho en vuestro favor, no ha fallado ni una sola. Todas se os han cumplido, ni una sola ha fallado. Pues de la misma manera que se os han cumplido todas las espléndidas promesas hechas por Yahvé, vuestro Dios, en vuestro favor, igualmente acarreará Yahvé contra vosotros todas sus amenazas, hasta borraos de la espléndida tierra que Yahvé vuestro Dios os ha dado. Si quebrantáis la alianza que Yahvé vuestro Dios os dio, si os vais a dar culto a otros dioses y os postráis ante ellos, la ira de Yahvé se encenderá contra vosotros y desapareceréis rápidamente de la espléndida tierra que os ha dado. Josué reunió a toda la tribu de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, jueces y escribas que se situaron en presencia de Dios. Josué dijo a todo el pueblo: esto dice Yahvé, el Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antaños vuestros padres, Terrat, padre de Abraham y de Nahor, y daban culto a otros dioses. Yo tomé a vuestros padres, a Abraham, del otro lado del río, y le hice recorrer toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di por hijo a Isaac. A Isaac le di por hijo a Jacob y Esaú. A Esaú le di por propiedad la montaña de Seir. Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón y herí a los egipcios con los prodigios que obré en medio de ellos. Luego os saqué de allí, saqué a vuestros padres de Egipto y llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con sus carros y guerreros hasta el mar de Sud. Clamaron entonces a Yahvé, el cual tendió una densa niebla entre vosotros y los egipcios, e hizo volver sobre ellos el mar que lo cubrió. Visteis con vuestros propios ojos lo que hice con Egipto. Luego habitasteis largo tiempo en el desierto. Os introduje después en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán. Ellos os declararon la guerra y yo lo entregué en vuestras manos. Y así pudisteis poseer su tierra, porque yo los exterminé a vuestra llegada. Después se levantó Balá, hijo de Zippor, rey de Moab, para pelear contra Israel, y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijeras. Pero no quise escuchar a Balaam, y hasta tuvo que bendeciros, así os salvé yo de sus manos. Pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó, pero la gente de Jericó os hicieron la guerra, igual que los amorreos, los pericitas,
los cananeos, los hititas, los girgaseos, los hivitas y los jebuseos. Pero yo los entregué en vuestras manos, mandé delante de vosotros avispas que expulsaron antes que llegarais a los 2 reyes de los amorreos. No fue con tu espada ni con tu arco. Os he dado una tierra que no os ha costado fatiga, una ciudad que no habéis construido y en la que sin embargo habitáis, viñas y olivares que no habéis plantado y de lo que os alimentáis. Ahora pues, temed a Yahvé y servidle perfectamente, con fidelidad. Apartaos de los dioses a los que sirvieron vuestros padres más allá del río y en Egipto, y servid a Yahvé. Pero si no os parece bien servir a Yahvé, elegid hoy a quién habéis de servir, o a los dioses a quienes servían vuestros padres más allá del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis ahora. Yo y mi casa serviremos a Yahvé. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar a Yahvé para servir a otros dioses, porque Yahvé nuestro Dios es el que nos hizo subir a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, y el que delante de nosotros obró tan grandes señales y no guardó por todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por los que pasamos. Además, Yahvé expulsó delante de nosotros a todos esos pueblos y a los amorreos que habitaban en el país. También nosotros serviremos a Yahvé, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Yahvé, porque es un Dios santo, es un Dios celoso, que no perdona ni vuestra rebeldía ni vuestro pecado. Si abandonáis a Yahvé para servir los dioses del extranjero, Él a su vez traerá el mal sobre vosotros y acabará con vosotros, después de haberos hecho tanto bien. El pueblo respondió a Josué: no, nosotros serviremos a Yahvé. Josué dijo al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Yahvé para servirle. Respondieron ellos: testigos somos. Entonces quitad de en medio los dioses del extranjero e inclinad vuestro corazón hacia Yahvé, Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué: a Yahvé nuestro Dios serviremos y a su voz atenderemos. Aquel día Josué selló una alianza con el pueblo, le impuso decretos y normas en Siquem,
Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó luego una gran piedra y la plantó allí al pie de la encina que hay en el santuario de Yahvé. Josué dijo a todo el pueblo: mirad, esta piedra será testigo contra nosotros, pues ha sido todas las palabras que Yahvé ha hablado con vosotros. Ella será testigo contra vosotros para que no podáis renegar de vuestro Dios. Y Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad. Después de esto acontecimiento, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, a la edad de 110 años. Fue enterrado en el término de su heredad, en Timnat-Serrat, que está en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaás. Israel sirvió a Yahvé todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que siguieron viviendo después de Josué y que sabían todas las hazañas que Yahvé había hecho en favor de Israel. Los huesos de José que los hijos de Israel habían subido de Egipto fueron sepultados en Siquén, en la parcela de campo que había comprado Jacob a los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 pesos, y que pasó a ser heredad de los hijos de José. También Eleazar, hijo de Aarón, murió y lo enterraron en Gibeá, ciudad de su hijo Pinja, que le había sido dada en la montaña de Efraín. Hermanos, la historia de Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, termina cuando hace la repartición de toda la tierra que va a heredar el pueblo de Dios, que le pidió Padre Abraham, a Isaac y a Jacob, que tuvieran cumpliendo todas las reglas de ese Dios que le había dado la promesa de que su descendencia iba a heredar la tierra que emana leche y miel. La conquista de la tierra prometida que Josué, hijo de Nun, terminó repartiendo a las 12 tribus de Israel, o sea, Jacob, el hijo de Isaac, nieto de Abraham. La invitación a entrar en la tierra prometida, la fidelidad a la ley, condición del auxilio divino, la colaboración de la tribu de Transjordania, los espías que Josué en Jericó mandó, el pacto entre Rahab y los espías, cuando Josué mandó a los espías a divisar la tierra para poder entrar. Rahab, que fue la prostituta que protegió a los espías, fue salvada, y hasta la fecha de hoy su descendencia está dentro de los hijos de Israel. Vuelta de los espías, el paso del río Jordán, que fue una señal milagrosa que Dios le dio a los que salían del desierto para la tierra prometida, que secó el mar para que ellos pasaran. Preliminar del paso, las últimas instrucciones que le da Josué y el paso del río.
las 12 piedras conmemorativas que ponen para recordar y nunca olvidar todo lo que ellos vivieron, esas hazañas, esos milagros y prodigios que Dios hizo para que ellos pudieran llegar a esa tierra prometida. La llegada a Gilgal, el terror de la población del oeste del Jordán, todo lo que Josué y ese pueblo vivieron después de la muerte de Moisés, se escribió en un libro a través de la inspiración que Josué recibió de Dios para que hoy podamos recordar y analizar todo lo que Dios es capaz de hacer por su pueblo y para cumplir su promesa. Todas estas situaciones que vivió Josué, como la circuncisión de los hebreos en Gilgal, la celebración de las Pascuas, la conquista de Jericó, el preludio de Teofanía, la toma de Jericó, la consagrada al anatema, la consagración al anatema que fue Jericó, la casa de Rahab reservada y señalada con una cinta para que no fuera destruida porque ella ayudó a los hijos de Israel. La maldición a quien reconstruya a Jericó, porque Jericó se negó a dejar pasar el pueblo por allá para que no entrara en su tierra. La violación del anatema que fue de uno de los hijos de Israel acá, que fue sacrificado con toda su familia porque no obedeció la norma de que no debían tomar dinero ni posesiones. La derrota ante Ai, castigo del sacrificio, que Ai fue otra ciudad que fue derrotada. La oración de Josué se mantiene fiel a Dios y a Moisés para terminar el proceso de liberación de esos esclavos que van por el desierto hacia la tierra prometida. Y es que cuando Dios elige a un guía para ayudar a un grupo de ciegos, hasta que ese plan no termina, Dios está con él, con aquel valeroso que decide aceptar el reto que Dios le pone en las manos. Y eso se ve mucho en las iglesias cuando hay un líder que lleva una responsabilidad de llevar ese pueblo a la verdad, y asimismo hay que pasar circunstancias difíciles. La respuesta de Yahvé ante la oración de Josué, el descubrimiento del castigo que se le hace a Acán porque él violó la ley y cogió el anatema que estaba consagrado y lo tomó para él y sus hijos. Y es que todavía hoy eso lo vemos. Por eso la palabra de Dios ayer, hoy, siempre habla a cada uno de nosotros en una forma personal y particular. Vamos a continuar viendo todo lo que fue el recorrido de Josué, la conquista de Ai, el orden dada de Josué y la maniobra que Josué usó en la batalla de Ai, el desastre de la gente que estuvo en Ai, el anatema a la ruina, el sacrificio y lectura de la ley sobre el monte Ebal, el altar de piedra sin labrar y la lectura de la ley, porque Josué va llevando al pueblo, pero en cada conquista le va recordando que Yahvé es celoso, que hay que respetarlo, hay que cumplir las leyes, y se la lee y le recuerda y los reúne y lo mantiene al tanto de que una violación es un castigo. El tratado entre Israel y los gabaonistas, que es la coalición contra Israel, el engaño de los gabaonistas, que ellos fueron víctimas de los personajes de esa zona, de engañarlos a ellos. Estatuto de los gabaonitas, la coalición de los 5 reyes amorreos, la conquista del sur de Palestina. 5 reyes hacen la guerra
a Gabaón. Josué socorre a Gabaón, y es que van pasando por diferentes ciudades y en cada una encuentran una sorpresa. Por eso que Dios le dice a Josué: ánimo, sé valiente, esfuérzate, que yo estaré contigo. Y es que eso significa que en el camino hacia lograr el plan y propósito que Dios tiene con nosotros, que nos encomienda en sus manos, hay que ser valeroso y valiente, porque son muchas las contradicciones que pueden hacer que nos devolvamos y vayamos como cobardes para atrás. Pero aquí Josué se mantiene firme. El socorro viene de lo alto y Dios le recuerda a Josué que él está con él. Los 5 reyes en la cueva de Maqueda fueron escondidos ahí porque le temieron a Josué. Es decir, que Josué fue un hombre tan respetable y le temían esos reyes, que eran los reyes de esas ciudades, que terminaron escondidos en una cueva. Y Josué continúa con la conquista de las ciudades meridionales de Canaán. Viene la conquista del norte con la coalición de los reyes del norte, la victoria de Merón, la toma de Hazor y de otras ciudades del norte, el exterminio de los anaquistas, la recapitulación de los reyes vencidos al este del Jordán, y vienen los nombres de todos los reyes vencidos al oeste del Jordán, y fueron desde el rey de Cadé, Megiddo, Taná, Asá, el rey de Sinrón, Merón, Jasón, Merón, Sarrón, Afé, Jefé, Tapuá, Betel, el rey de Maquedá, Adulán, Litna, Ará, Hormat, Geder, Debir, el rey de Geser, Eglón, Laquis, el rey de Yamú, Hebrón, Jerusalén, todo esto, el rey de Jericó, el rey de Ai, el rey de Betel, todos esos reyes, el rey de Jotneán, Carmelo, el rey de Dor, de la región de Dor, del rey de Goín, en Galilea, el rey de Tirsa, todos esos 31 reyes fueron vencidos en el transcurso de llegar a la tierra de Canaán. Luego viene el reparto del país entre las tribus, la tierra que quedan sin conquistar. Y viene la descripción de la tribu de Transjordania, el embozo del conjunto, la tribu de Rubén, la tribu de Gad, la media tribu de Manasés, y luego la descripción de las 3 grandes tribus al oeste del Jordán, que la parte de Caleb, la tribu de Judá, los calebistas ocupan el territorio de Hebrón, y nombres de las localidades de las tribus de Judá, la tribu de Efraín, la tribu de Manasés, reclamación de los hijos de José, descripción del territorio, los territorios de Benjamín, la ciudad de Benjamín, la tribu de Simeón, la tribu de Zabulón, la tribu de Isaacar, la tribu de Aser, la tribu de Neftalí, la tribu de Dan. Esos son los hijos de Israel, o sea, de Jacob, que vienen con sus tribus, tomando el camino a posesión de las ciudades que le van a corresponder. Las ciudades de asilo que se hacen, la ciudad de levística, porque los hijos de Leví fueron elegidos para ser sacerdotes de Dios. Ellos no tenían posesión de herencia. A ellos no les tocó, Dios no le permitió, porque dijo que se le iba a dar el privilegio de ser consagrado a Dios. Por lo tanto, iban a ser suplidos de todas las necesidades, pero cada tribu tenía una ciudad exclusiva para refugiar a las personas que por algún error, sin ser voluntario, le hicieran daño a alguien y fueran perseguidos a muerte. Ellos podían refugiarse ahí hasta que el sacerdote de esa ciudad donde se refugiaran muriera.
entonces era liberado y no debía ser matado por la familia de la víctima. Las ciudades de Leví y la parte de Keatita, la parte de los hijos de Gersón, la parte de los hijos de Merari, conclusión del reparto. Entonces, después de eso viene la vuelta de la tribu orientales, la cuestión de su altar, despedida de la tribu de Transjordania y erición de un altar a la orilla del Jordán, reproche dirigido a la tribu del este y justificación de la tribu de Transjordania, el restablecimiento de la concordia y el último discurso de Josué, que resume toda la obra de su trabajo, cómo proceder en medio de la población extranjera. Es el discurso que él le hace como consejo y que tuvieran muy pendiente de guardar los mandamientos. Viene una gran asamblea de Siquén, recuerdo de la vocación de Israel. Israel elige a Yahvé como su Dios y decide obedecer a Josué, y hay un pacto en Siquén y muere Josué, y los huesos de José, el hijo de Jacob, que lo traen de Egipto porque él así lo pidió, que un día Dios se iba a acordar de aquellos esclavos en Egipto y lo iba a liberar, porque por una promesa que había hecho Abraham, eso fue alrededor de más de 400 años que tuvieron esclavizados. Y aún así José, que está en Egipto y muere, le pide a ellos que un día Dios se va a acordar de esa promesa y lo va a llevar a la tierra de Canaán, y que él pide que lleven sus restos con él. Y los huesos de José son llevados. Entonces los sacerdotes que empezaron en el desierto, que fue Aarón, porque fue consagrado a Dios como sacerdote, y toda su descendencia, viene su hijo Eleazar, y entre Aarón y Eleazar dura todo este tiempo en el desierto el pueblo de Dios, las 12 tribus de Jacob, hasta llegar a tomar posesión de la tierra prometida. Y es que hoy, ayer y siempre, Dios nos muestra que nunca es tarde y que su promesa, si Él la hace, Él la cumple. Entonces, meditando su palabra, podemos ver que el libro de Josué es el cumplimiento de la promesa de Dios a su pueblo. A usted, a mí, cuando Dios nos promete algo, Él lo cumple.